Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le damos la bienvenida a los que van a ver este video en las redes sociales. Transmitimos desde la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir un mensaje de esta mañana que se titula El poder de la lengua para destruir. El poder de la lengua para destruir. Y vamos a ir al libro de Santiago en el Nuevo Testamento del capítulo 3, versículo 1 al 12. Y antes que desarrollemos este pasaje sistemáticamente, versículo por versículo, este estudio del poder de la lengua para destruir está hablando de la lengua humana, pues, ¿verdad? Este miembro que es parte de nuestro cuerpo. Y hoy vamos a ver cómo esta lengua que es diminuta, algo tan pequeño, tiene un poder tan grande, póngame atención, para destruir una familia, para destruir a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, herirlos, lastimarlos, perder un trabajo, tu familia, pecar contra Dios, blasfemar contra Dios. Y todo esto que vamos a ver, la lengua tiene poder para eso. Ahí en el libro de Santiago dice así, en el capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no nos hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Vamos a ir por partes. El libro de Santiago comienza aquí en este capítulo avisando a los que quieran ser maestros, a los que quieran enseñar la palabra, a los que quieran predicar la palabra, a los que quieran ser pastores, evangelistas, maestros, predicadores, y cada uno de nosotros que queramos predicar la palabra de Dios, dice que no nos hagamos maestros nada más porque quiera yo ser un predicador, nada más porque quiera yo ser maestro. Un maestro que es el que enseña, y en este caso el que enseña la palabra, porque recibirá mayor condenación. Se lo he dicho muchas veces que hay un versículo que dice que al que más se le da, más se le pedirá. Y cuando dice Santiago que tengan cuidado en que no quieran hacerse muchos maestros, porque recibirán mayor condenación, y está hablando del tema de la lengua, nos quiere decir que aquellos que quieran pasar aquí al frente, a orar, a predicar, a servir, tienen que tener mucho cuidado con su lengua. Porque si no tienen cuidado van a recibir mayor condenación. ¿Qué quiere decir esto? Mire, vaya a Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Para que entienda este versículo. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Pablo le dice a Timoteo, nos dice a nosotros, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza. O sea, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, de lo que tú vayas a enseñar, Timoteo, de lo que tú vayas a predicar, persiste en ello. Esta palabra persiste en ello quiere decir, de lo que tú enseñas, de lo que tú predicas, vívelo. En otras palabras, predica con el ejemplo. Pues haciendo esto, ¿qué cosa? Practicando lo que tú predicas, lo que tú conoces, lo que tú sabes de la Biblia, lo que nos manda Dios,
Dice, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea que Santiago empieza avisando y diciendo, es que los que quieran ser maestros, enseñar la palabra, tienen que cuidar mucho más su lengua, ¿sí? Porque si van a predicar y van a enseñar, tienen que predicar con el ejemplo. Porque los que predicamos, los que predican, o cualquier cristiano simplemente que quiera hablarle a otra persona de la palabra y quiera compartir a Cristo, dar testimonio, tiene que tener cuidado con su lengua y como vamos a verlo más adelante, no puede ser una persona que sea grosera, que diga groserías, que diga vulgaridades. Vamos a verlo con unas bases bíblicas. ¿Por qué se supone que si Dios nos da de su espíritu para que seamos santos, entonces tenemos que vivir lo que Dios nos manda? Porque ¿qué ejemplo va a dar una persona que esté aquí al frente enseñando, dando un discipulado, predicando en tal lugar, en las calles, dándole testimonio a su familia en una reunión, queriendo convencer a sus amigos, a sus familiares que con la palabra de Dios, y tiene un mal testimonio que es muy grosero? No se le quita las palabras groseras. A los que nos ven en las redes sociales, muchas personas en todo el mundo, de muchas religiones, están acostumbrados a decir groserías. Van a misa, se persignan, salen y en el transcurso de su vida siempre están diciendo groserías, siempre están diciendo vulgaridades, siempre están hablando mal de otras personas y dicen que aman a Dios. Entonces, ¿es pecado ser groseros? ¿Es pecado decir groserías? ¿Es pecado decir vulgaridades? ¿Es pecado contar chistes colorados? De acuerdo a la Biblia, sí. Dios nos manda que no hagamos eso. Nosotros, antes de ser cristianos, veníamos así contaminados. Traíamos un espíritu inmundo y eso nos hacía que fuéramos así. Pero ahora que tenemos su Espíritu Santo, nos redarguye cada vez que nosotros decimos una grosería, ¿verdad? Es muy normal que como cristianos aún estamos en el proceso, de vez en cuando que te airaste, airaos pero no pequéis. Nos tenemos que enojar, sí nos tenemos que enojar, estamos en esta carne. Es muy diferente a que como cristianos de vez en cuando se te salga una palabra. Es muy rara la vez. De vez en cuando, como dice por ahí, se me chispoteó. Pero inmediatamente el Espíritu Santo viene y nos redarguye. Inmediatamente tú, después de haber dicho una grosería, el Espíritu Santo te va a redarguir y en ese mismo momento le vas a decir, perdóname, Dios, acabo de ser grosero, acabo de decir algo que no debe de salir de mi boca. Entonces, si a los que quieran predicar no controlan su lengua, y esto es para todos, no solo para los que quieran predicar, lo vamos a ver que es para todos, entonces no puede ser un ejemplo a seguir, porque al Timoteo le dijeron, persiste en ello, porque te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Porque si tú no predicas con el ejemplo aquí y guías a un grupo de personas que te están siguiendo, ellos pueden vivir engañados y seguir a su pastor, a su líder, etcétera, etcétera. Y a veces ellos creen que están siguiendo a alguien que está bien delante de Dios, cuando a veces no es así. Y han llegado al extremo en algunas iglesias, que han caído en el extremo
de ya hasta idolatrar al pastor, al líder que está ahí, de que llegan a este grado de que se ciegan, están ciegos, y como dice el dicho, no hay peor ciego que no quiera ver, de que saben muy bien que su pastor pecó, cayó en pecado, no está haciendo las cosas bien delante de Dios y siguen solapándolo por la ceguera espiritual que ellos tienen. Y no nos podemos engañar. No se puede tapar el sol con un dedo, como dice el dicho. Pero la ceguera espiritual, la idolatría en que han caído, están solapando al pastor, están solapando a un miembro de la iglesia, como lo hizo la iglesia de Corintios, ¿se acuerdan en el capítulo 5? Que alguien que andaba con su madrastra, ellos se jactaban y no decían nada, no lo habían expulsado los líderes. Y así pasa con las iglesias, llega en ese momento de que están ya solapando y no se están dando cuenta que están siendo partícipes del pecado. 1 Timoteo 5:22. Y no participen en pecados ajenos. Ahí está el mandamiento. Amaré mucho a mi pastor, a ese hermano, etcétera, etcétera, a mi familia, a mi hijo, a mi hija. Pero si yo veo que está haciendo cosas malas y como cristiana, yo no puedo solaparlo. Yo no puedo estar de acuerdo con ello, porque me convierto en cómplice. Y por lo tanto, si soy cristiano, cristiana, va a venir contra mí Dios por hacerme cómplice. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos? Dice Santiago, que Dios les va a pedir mucho más cuenta y van a recibir mayor condenación. ¿En qué sentido? Que cuando ese tipo de personas no se corrigen, no son redarguidas por de parte de Dios, al no tener su Espíritu Santo, al no haber nacido de nuevo y viven así, mire, van a terminar en el infierno. Porque una persona grosera que se diga ser cristiano, y toda su vida siempre se la pase así, va a recibir mayor condenación, porque conoció la verdad, pero no quiso obedecer a la verdad. Se complació en sí mismo. Dice el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Está diciendo, si nadie en su vida ha dicho groserías y nunca las dice, pues entonces es capaz de refrenar todo su cuerpo. Entonces está señalando Santiago que el mayor potencial está aquí, en la lengua. Y que ese diminuto miembro de nuestro cuerpo, que es la lengua, algo tan pequeño, dice Santiago que esa lengua es la que domina a todo este cuerpo, todo este equipo, al mastrote, por decirlo así con otras palabras, la lengua lo domina. Y si el varón, en este caso, ya sea el hombre o la mujer, domina su lengua, entonces es capaz de dominar todo el cuerpo, en el sentido de que va a dominar su carne, los deseos de la carne. Ahora dígame, ¿hay persona, hombre o mujer en el mundo, que no peque con su lengua? No lo hay. ¿Por qué? Porque nacimos de una raza humana caída. Venimos de una raza humana caída. Entonces, no podemos dominar nuestra lengua. Miren el versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcas y dirigimos así todo el cuerpo. Santiago está haciendo una parábola refiriéndose a que a los caballos se les pone freno y con el freno tú controlas al caballo, no él te controla a ti.
Es por eso de que cuando jala la rienda el jinete, el caballo se para. ¿Se acuerdan que en el Salmo 32:9 dice Dios, no seas como el caballo ni como el mulo que necesitan freno, cabestro, porque si no, solamente así se acercan a ti, así se acercan a Dios, que Dios asocia el dolor con la obediencia? El caballo por sí solo no lo puede dominar el jinete y que le diga, párate cuaco, a la distancia que él quiera. Y que le diga, párate cuaco, y el cuaco se pare. No puede funcionar así porque son animales. Entonces Dios mete ese pasaje para decirnos que no seamos como el caballo, que Dios nos quiera que causar un dolor, una disciplina muy fuerte para que nos frenemos. Y muchas personas lo han vivido en carne propia de que solamente después de vivir una vida alejada de Dios, de cualquier forma, si no les viene un SIDA, un cáncer, un accidente, una parálisis, una trombosis, un paro, no frenan su vida. Algunos cuando llegan a ese momento es que se conviertan a Cristo, ahí en la cama, en el hospital, etcétera, etcétera, porque gracias a Dios les puso un freno, ¿verdad? Y en la misericordia de Dios, muchos ahora reconocen, si gracias a Dios no me hubiera mandado esta enfermedad, no hubiera yo recapacitado y ya me hubiera yo muerto y en el infierno estuviera yo. Pero ahora dan gracias a Dios que por causa que les puso un freno, ahora se salvaron. Y no les importa las consecuencias de que estén en cama toda su vida, que estén en una silla de rueda, que estén inválidos, pero ahora están felices y contentos porque saben, y ahora que conocen por la palabra, que será por un poco de tiempo, ¿sí? Las consecuencias de su vida pasada, el estar en una silla, en una cama, porque saben que cuando ellos mueran, tendrán la vida eterna. Y saben, ahora por la palabra, que cuando ellos resuciten, ya no van a resucitar con ese SIDA, con ese cáncer, con esos dolores del cuerpo, con esos desgastes físicos, con esas arrugas, con esos males que cuando la persona va avanzando de edad, empiezan los achaques, ya no pueden caminar bien, todo les duele las rodillas, etcétera, etcétera. Y ahora saben que es por un poco de tiempo. Y que Él es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza, el poder para seguir viviendo para Él, para Dios. Mire, en Romanos capítulo 5, vaya ahí, para explicar un poquito. Y que los que nos están viendo en las redes sociales puedan entender un poquito. En Romanos 5. Cinco, 17 y 18. Dice así, Romanos 5, 17 y 18. Pues si por la transgresión de uno, hablando de Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, ahora es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Miren, ¿qué es lo que pasó? Para que entiendan un poquito este estado pecaminoso que la raza humana vive a través de su lengua.
Estos dos versículos lo que está queriendo decir es esto, que cuando Adán y Eva pecan, nosotros de ahí nacimos, ¿verdad? Con ese estado caído pecaminoso. Antes de que entrara el pecado al mundo, voy a ilustrarlo con este lapicero, estaba así la balanza. No había pecado. Cuando Adán y Eva pecan, la balanza se inclinó hacia la muerte. Y todo íbamos hacia allá. Pero, como dice el versículo 18, que por otro hombre, Cristo, viene Cristo y vuelve a equilibrar la balanza y la vuelve a poner así. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir a los que nos ven? De que si usted entiende esto que acabo de decir, de que su estado pecaminoso, su comportamiento, las malas obras que usted hace, sus malas palabras que usted está acostumbrado a decir como si fueran cualquier cosa, es muy natural. Mire, la Biblia le llama pecado. Pero ¿sabe qué? Dios tiene la solución que cuando Dios manda a su Hijo al mundo a morir en la cruz, usted, si entiende el sacrificio de Cristo, que si usted lo acepta como su Señor y Salvador, hoy Dios va a enderezar esa balanza en su vida para que usted ya no quede inclinado la balanza hacia la condenación eterna, sino que usted quede en el estado como Dios lo quiso al principio. Hay una historia que había una calabacita que nació chueca y torcida. Viene el agricultor y le empezó a regar un líquido como el que usan los campesinos para el campo, que a veces necesitan usar fertilizantes y cosas así. Y le ponían a la calabacita. Y la calabacita nunca se quiso enderezar. Entonces viene el agricultor y un día, al ver que había pasado mucho tiempo y ya se le había hecho todo lo posible para que se enderezara esta calabaza. ¿Ustedes han visto alguna vez una calabaza torcida? Son de las que son larguitas y van adelgazándose hacia arriba y todas torcidas la punta. Y cuando ve el agricultor que esta calabacita no se quiso enderezar y ya había tenido tiempo, agarra la cortan y la van a lanzar al fuego. Y la calabacita, es una ilustración que estoy haciendo, le dice, ¿por qué me vas a tirar al fuego? Porque te di la oportunidad, te puse fertilizante, te di el antídoto para que te enderezaras y nunca quisiste. Por eso te vas a ir al fuego, porque no quisiste enderezarte. Y eso es lo mismo que dice Dios, que aquellas personas que no tuvieron la culpa, no tuvimos la culpa de nuestros primeros padres Adán y Eva, pero Dios mandó al antídoto para que nos enderezáramos en nuestra manera de vivir pecaminosa. Y por eso, cuando Dios manda al antídoto, que es al Señor Jesucristo, y nos entregamos a Él, Dios endereza la balanza, por lo tanto, ya no estamos expuestos al fuego, que en la Biblia es el infierno. Regresamos a Santiago. Capítulo 3. Y dice así. Estamos en el versículo 3 que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos así todos sus cuerpos. ¿Cuál es el que dirige todo el cuerpo? El freno, ¿verdad? Versículo 4. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados
con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Imagínense el Titanic, los que vieron ya esta película. Es un barco gigante, grandísimo. Y el que lo dominaba a ese cuerpo gigante, a ese monstruo, ese barco tan grande, era un pequeño timón. Ustedes conocen, el timón es como un volante. Un pequeño de este tamaño aproximadamente, el timón, o como el tamaño de un volante de un coche, ese pequeño, le llama pequeño porque a comparación del tamaño del barco, de un barco gigante, ese pequeño volante domina, le hacen así, como cuando tú le haces al coche así, o así, así le hacen al barco gigante, que ese pequeño timón domina todo ese gran barco. ¿Cómo es posible que algo tan pequeño pueda dominar algo tan grande? Por una lógica elemental, no se supone que para que pueda dominar algo, el que va a dominar siempre es el que es más grande, porque tiene más fuerza, más cuerpo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se supone que así es. Por ejemplo, en el deporte de lucha libre siempre dominan los más fortachones. O en algún deporte, los más grandes, los más pesados, los más robustos. Como en la Biblia, los gigantes que existieron dominaban a los judíos. Siempre los gigantes eran los que dominaban en todo, por su tamaño, por su fuerza, etcétera, etcétera. Hasta que vino David y acabó con el último de ellos, siendo David un jovencito. Y todo el pueblo de Israel lo miraban gigantes. Pues, y cuando iba a entrar al pueblo de Israel a Canaán, dijeron, es que son gigantes delante de nosotros y nosotros somos como langostas. Y era por lógica que lo grande iba a dominar al pequeño. Y es aquí lo que está haciendo Santiago, que esos barcos son dominados por un pequeño timón. Muy bien. Así también la lengua, dice, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Viene y lo compara otra vez y lo ilustra de otra manera. Así como el pequeño timón domina ese grandísimo barco, así el fuego, miren, cuando se enciende un bosque, se hace grandísimo la quemazón. Ustedes lo han visto, los incendios forestales. ¿Cómo es posible que de algo tan pequeñito que se llama cerillo, o en un encendedor, un cerillo, algo tan pequeño provocó un grande incendio forestal? Porque la gente a veces que trae esa maldad dentro, son las personas que causan eso. A veces de maldad va la gente en los bosques, ven el monte seco y nada más, o por maldad, o por no tener esa madurez, etcétera, etcétera, agarra un cerillo, lo tira, para que según se acabe ese montaral seco y va agarrando lumbre, etcétera, etcétera. Les voy a decir algo, se lo voy a confesar. Yo hice algo parecido cuando estaba chamaco. Íbamos allá por el cerro de la Colonia Popular, aquel lado del Libramiento Sur. Salíamos en ese tiempo a matar pajaritos con mis resorteras, estábamos chamacos, estamos hablando de 10 años. Y una vez llevaba yo cerillos y hice esto. Yo no me imaginé el daño que iba a causar un cerillo. Íbamos bajando de regreso porque llegábamos hasta el cerro. Y ya de regreso vi bastante monte seco, pero así bastante, un gran campo. Y yo, mi pensamiento, dije,
voy a tirar un cerillo para ver si se quema un poco y queda ya más espacio para pasar porque era un caminito o algo ya más despejado por acá. Yo según mis pensamientos agarro y tiro el cerillo. Y seguimos avanzando. Vi que empezó a agarrar así una lumbrecita y cuando íbamos como de aquí a una cuadra, bajando el cerro, se empieza a incendiar, incendiar, incendiar. Y cuando llegamos ya al Libramiento, mirábamos la lumbre, el humo, que los vecinos, no había mucha población todavía en esa parte, se espantaron porque pensaban que la lumbre iba a recorrer casi hasta las casas. La cosa es que se armó un escándalo, tuvieron que llamar a los bomberos. Algo que mi cabecita, no pensó de que podría causar daño. En el sentido de que no solo había monte seco, había plantas verdes, ¿verdad? Y ahí es donde entendí, cuando yo estudié este pasaje hace años y vino a mi mente, me recordó, que dice acá pues que cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Un cerillito, nada más algo diminuto, va a causar un gran daño, como los incendios forestales, como lo que yo les conté. ¿Qué necesidad tenía que vinieran los bomberos a gastar gasolina, a preocuparse, a pensar en las personas que venían ahí, si no se iba a extender eso, si no iba a causar más grande problema, etcétera, etcétera? ¿Qué necesidad había? Y entonces es ahí donde comprendo lo que nos quiere decir Santiago, que esta lengua es como un cerillo. Que tú, al tirar el cerillo, las palabras que salen de tu boca, puedes causar una gran destrucción en tu vida y en la vida de los demás. Dice el versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflada por el infierno. ¿Qué entendieron en este pasaje? Quiero que lean conmigo, si tienen Biblia, lean por favor los que traigan, para que vayan entendiendo lo que nos quiere decir Dios. Tal vez muchos no entendieron. Dice que la lengua es un mundo de maldad que está entre nuestros miembros. Y también inflama la rueda de la creación y ella misma es inflada por el infierno. Esta parte, a la primera vez que lo leemos, no lo entendemos mucho. Y conforme va pasando el tiempo, Dios nos las tiene que revelar. Si está hablando el tema, el contexto de que la lengua es algo que destruye, así como incendia un grande bosque, que para que lo apaguen está difícil, a veces cuesta, y ustedes lo han visto en las noticias, están los helicópteros acarreando agua, los bomberos tratando de apagar de una mil formas, y ustedes saben qué es lo que pasa, para ilustrar y lo entiende este versículo. Ustedes han visto en las películas de ese tipo de incendios o en las noticias, que cuando los bomberos quieren apagar un fuego grandísimo, eso lo he visto en las películas, ellos mismos salen quemándose, porque en algún momento, tarde o temprano, les llega el fuego y a veces los atrapa la lumbre y los demás compañeros, aunque traten de hacer lo posible para rescatarlo y apagarlo, a veces ya no, y mueren quemados. ¿Lo ha visto? Lo que le estoy diciendo. Pues asimismo, dice este versículo 6, que es la lengua. De que la lengua es como un fuego que destruye un campo. La lengua es como algo que destruye a una persona. Por ejemplo, las personas que están acostumbradas a estar maldiciendo, a estar diciendo vulgaridades, a estar maldiciendo a otras personas, a estarle
hiriendo sus sentimientos. Cuando alguien está peleando, cuando se están peleando, ¿qué es lo primero que sale? No los golpes, las palabras. Y se empiezan a insultar el uno al otro, o uno más que el otro. Y aquella persona que no sabe defenderse o que no está acostumbrada a decir groserías, sí, porque hay personas que no están acostumbradas, han sido inculcados por sus padres que tienen esa costumbre a no ser groseros. Y ellos cuando se enfrentan a algo así, no saben, no están acostumbrados. Y como no están acostumbrados, no tienen esa facilidad de estar respondiendo palabra por palabra y estarse defendiendo. Y mientras que la otra persona que ya toda su vida se la ha pasado así, que con palabras obscenas, groseras, estar lamentando el 10 de mayo y rementando, esas personas, dice aquí, que va a suceder que cuando dice que es inflamada por el infierno, o sea, en otras palabras, que tarde o temprano, que esas palabras que salen de su boca de esas personas, les va a llegar a ellos mismos. Ellos mismos van a ser consumidos por ese fuego. Por sus propias palabras, los van a consumir. Hagan de cuenta, como dice el dicho, van a recibir una sopa de su propio chocolate. Mire que vaya ahí a Marcos capítulo 12, lo que dijo el Señor Jesucristo. Marcos 12, 34. A ver, un segundito. Creo que me equivoqué. Un segundito. Ayúdame con ese pasaje. Dice que por sus palabras serás condenado. Están los evangelios. Bueno, ahorita avanzamos un poquito. Versículo 6, ya leímos que inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, el que inflama o el que enciende, el que provoca el incendio, más adelante, en cualquier momento, va a ser alcanzada por esa llama, por ese fuego. El que inició el fuego, tarde o temprano, va a ser alcanzado por el fuego. Así la persona, tarde o temprano, va a ser alcanzada por lo que sale de su boca. A ver qué me ayuda a encontrar ese pasaje. Que por sus palabras será condenado en el día del juicio, dijo Jesús. Y dice aquí, en Santiago, avanzamos, versículo 7, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Sí. Ok. A ver, si es ahí, Mateo 12:36, creo que era. Así es. Lea del versículo 34. Era Mateo 12:34. Gracias. Hablando Jesús. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos?
Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. 36. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay dos opciones. O eres declarado inocente o eres condenado. Por las palabras que decimos vamos a ser salvados o por las palabras que decimos vamos a ser condenados, castigados en el lago de fuego. Porque está hablando en el día del juicio. Es aquí donde nosotros le hablamos a los que nos ven en las redes sociales de todas aquellas personas que están acostumbradas a vivir de esta manera, con las groserías, las vulgaridades. Yo veo en Facebook que hay personas que se dedican a hacer puros videos de esa forma. Están ellos pensando de que se van a ganar la vida haciendo videos, porque ya ahora todo el mundo se quiere dedicar a hacer videos en Facebook y en YouTube para monetizar, para ganar dinero. Y no está mal, el motivo, el problema de la manera en que lo hacemos. Yo veo ahí, no es que vea, sino que a veces logro escuchar y no lo podemos soportar. Cuando encuentres un video que está con las mentadas y con las palabras obscenas y tú te quedas ahí, fíjate que te estás complaciendo en ello. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo y estamos siendo llenos, el Espíritu lo rechaza, no lo puede soportar. No puedo, yo de mi parte, no puedo soportarlo, no puedo quedarme ahí escuchando todo ese video de que todo el tiempo se dedica a estar diciendo las palabras obscenas. Pero hay cristianos que sí. Y se están jactando de riéndose todavía y ahí se quedan a escuchar el video que está diciendo puras groserías. Entonces ahí nos damos cuenta cómo está su corazón. Porque es todo lo contrario que cuando una persona viene por primera vez y viene con el espíritu inmundo, rechaza la presencia de Dios en este lugar. Y más si viene enchamucado. No soporta. Ya quiere que acabe. Ya me aburrí, ya me desesperé. Yo por eso prefiero ir a la otra religión porque allá son 30 minutos, 40 minutos y ya acabó. De pararse, sentarse y persinarse y ya acabó. Es algo que rechaza, ¿verdad? Sucede lo contrario, no soporta la presencia de Dios. O como cuando te encuentras a alguien que no es cristiano y empieza a entablar plática con un cristiano nacido de nuevo, no soporta, porque sus demonios de esa persona chocan con el Espíritu Santo que traemos dentro. Y es por eso que la persona se empieza a expresar mal de esa persona, porque sus demonios no pueden soportar a Jesús. Los demonios saben bien quién tiene a Jesús dentro y no lo soportan. Entonces es lo contrario, nosotros no podemos soportar. Por eso, cuando en las fiestas de nuestra familia que no es cristiana, si tú te quedas a carcajearte ahí en la mesa, cuando están con sus chistes colorados, cuando ya están con 2 o 3 copas de más, que ya se está pasando de copas, empiezan las vulgaridades, empiezan los chistes colorados. Si tú te quedas ahí y te empiezas a carcajear con ellos, ¿qué van a decir? Que a ti también te gusta. Por lo tanto, que no hay diferencia entre tu cristianismo y en la religiosidad que ellos tienen. Y eso causaría tropiezo, porque van a pensar que es lo mismo, es la misma religión. Creemos en Dios todo, pero también nos gusta lo demás. Un cristiano no puede participar.
Si tú estás lleno del Espíritu Santo, te va a empezar a molestar, no lo vas a soportar, por lo tanto te vas a tener que retirar y despedirte. Por eso cuando vamos y ya vemos que ya están con 2 o 3 y empiezan con eso, con permisito, dijo Monchito, ahí nos vemos. Porque si yo me quedo, una de dos, o lo rechaza el espíritu, no lo soporta y eso te va a hacer que te levantes. 2, y si andas carnal, te va a gustar. Entonces ahí vas a darte cuenta tu estado espiritual en que estás. Ahora, de acuerdo a la palabra, a Dios no le gusta eso. Porque Él es santo. Y por eso nos da de su espíritu para que seamos santos también. Santo es el que está aparte, apartado. Bueno, entonces vemos aquí que Jesús mismo dice que por sus palabras serás salvado o serás condenado. Una de dos. Claro, está refiriéndose a las personas que no dicen malas palabras y que se llegan a arrepentir porque también reconoce que son pecadores, van a ser justificados. Y por eso es que decimos, para los que nos ven, aquellas personas que están acostumbradas, familias, amigos, etcétera, etcétera, que nos ven y nos van a escuchar un día que vayan a ver este video. Si tú estás acostumbrado a que de cada 10 palabras, 7 son groserías las que dices, mira, es pecado delante de Dios. Porque tú fuiste hecho igualmente a la semejanza de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer para que dejes esa mala actitud que tienes, esa costumbre fea de siempre estar diciendo grosería? Te tienes que arrepentir y aceptar a Cristo en tu corazón para que Él piense a transformar tu vida y te empiece a limpiar de toda esa inmundicia, de toda esa maldad que hay en nuestra vida. Solamente así vas a poder. Porque para las malas palabras, ahí sí no hay un AA anónimos, ¿verdad? No hay una institución que diga groseros anónimos. No lo hay. ¿Por qué? Porque el problema no está en la mente. ¿Se acuerdan que hemos visto en la Biblia por qué la psicología no tiene la facultad para curar al ser humano? El doctor Vianney Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, el que instituyó la psicología moderna actual, ahora entendemos que somos cristianos, que la psicología y la psiquiatría no tienen la facultad de corregir al ser humano, ni las cárceles, que son centros de readaptación social, no tienen la facultad. Porque la psicología y la psiquiatría dicen que el mal está acá, que es mental. Pero vamos a lo que dice Dios, es en el espíritu el mal. Yo conozco algunos centros de psicología y llevan los padres a los niños que los quieren pasar con el psicólogo. ¿Y qué hacen los psicólogos? Primero pasan los padres porque a veces el problema no es el niño, son los padres. Y a veces se encuentran que el problema está en los padres y no en el niño. Y me doy cuenta de lo que único que hacen es terapias, y nunca pueden corregir el problema, porque el problema es espiritual, es en el espíritu. La Biblia le llama demonios. Demonios. Que la psicología no puede hacer nada, porque la psicología trabaja en la mente. Cuando muchos de esos licenciados psicólogos, y con todo respeto lo decimos, no pueden corregir sus propias vidas y quieren corregir la de los demás. ¿No lo entienden?
al no conocer la palabra de Dios, piensan que van a poder ayudar a otros cuando ellos mismos necesitan ayuda primero. Y no lo van a encontrar hasta que vengan a Cristo. La Biblia le llama demonios. Es por eso que cuando llega un paciente ya más alterado, esquizofrenia, paranoia, etcétera, etcétera, ya lo mandan con el psiquiatra porque ya necesita pastillas, se llaman chochos, tranquilizantes, drogas, Equanil, Valium, Prozac, etcétera, etcétera. Comienzan con 5 miligramos y luego van aumentando a 10, 15, 20, 25 y luego los hacen drogadictos. Imagínense. ¿Por qué? Porque solamente drogado la persona y como el demonio que está dentro trabaja en el cuerpo, al drogar a la persona, pues también el demonio está sedado, por así decirlo. Y es por eso que se la tienen que pasar con pastillas y pastillas y pastillas. No eran drogadictos, los hacen drogadictos. Pero esto no lo sabemos, no lo entendíamos antes. Y para los licenciados psicólogos, psiquiatras, los invitamos que algún día, si quieren tocar este tema, nos podemos sentar juntos y explicarles todo esto a la luz de la Biblia. ¿Dónde está el problema del ser humano entonces? Es en el espíritu. Y solamente hasta que entra Jesús empieza a raer de raíz todo el mal que traíamos nosotros. A sacar a todos los chamucos. Lo vemos en los evangelios. ¿A cuántos endemoniados no liberó Jesús? No solamente les dio una terapia en la mente. De una vez se fue directo a la raíz del mal, al espíritu. Y ahí lo vemos. Ahora, comparando esto, hoy en la actualidad nos damos cuenta que son demonios los que tienen esas personas. No es en su mente el problema no está en la mente. Entonces es que por eso las personas, al no darse cuenta, viven así. Toda su vida siendo groseros. Mire qué dice Colosenses 3:8. Vaya ahí, por favor. Es un mandamiento lo que está dando Dios en su palabra. ¿A quiénes? A nosotros que somos cristianos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia. Y luego viene palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué significa palabras deshonestas de vuestra boca? Vulgaridades. Usted entiende qué son las vulgaridades, ¿verdad? O sea, en este versículo Dios dice que dejemos ya nuestro mal carácter. Porque dejad también estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia. Ese carácter fuerte que tú tienes tiene que ser transformado. Tú no puedes seguir siendo el mismo desde que te convertiste. Tú tienes que bajarle 2 rayitas, como dicen. Y eso lo vas a lograr con el Espíritu Santo. Efesios 4:29, vaya ahí. Otro mandamiento, Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Aquí está. Ninguna palabra corrompida
La vez pasada me preguntó un hermano, ¿es malo, es pecado decir groserías? Aquí está la respuesta. Dice Dios, ninguna. Es un mandamiento, está en imperativo. Es pecado y es malo. Porque tú tienes al Espíritu Santo. Eres nacido de Dios, pero te falta estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué estás lleno? Si tu corazón está lleno de inmundicia, pues de ahí va a salir inmundicia. Pero si tu corazón está lleno del Espíritu de Dios, no va a salir inmundicia, va a salir todo lo contrario. Y leímos en el 30 que cuando alguien vive de esa manera, tiene contristado al Espíritu Santo. En otras palabras, lo tiene apagado. Porque has apagado al Espíritu Santo por tu boca. Se constrita, aquí lo está diciendo el Espíritu Santo, se pone triste cuando alguien vive de esa manera. Y Dios es un Dios amable, generoso, caballero. No te va a castigar a la primera. Te va a hablar con su palabra como te está hablando hoy. Te está hablando a la buena. Pero cuando no entendemos, entonces Dios al que ama tiene que usar la fuerza mayor. Y por eso dice, no seas como el caballo y como el mulo. Que yo te tenga que causar dolor para que solamente así te frenes tu lengua y cambies tu manera de vivir. Mire, Efesios 5:4, ahí en el capítulo 5, versículo 4 y 5. Efesios 4:5. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Miren, cuando dice aquí en el versículo 5, la palabra inmundo significa que no le pertenece a Dios, que no es de Dios. Nosotros éramos inmundos, no le pertenecíamos de Dios. Es por eso que Pablo empieza aquí advirtiendo y exhortando en el versículo 3 que no se hagan palabras deshonestas. Las palabras deshonestas son las groserías. Las truhanerías, ni truhanerías, se refiere a aquellas palabras de doble sentido. Ustedes saben que las personas vulgares usan mucho este tipo de palabras. Doble sentido. Y cuando nosotros estamos metidos en el relajito que está ahí en la mesa en el grupo, captamos rápidamente a qué se están refiriendo. Los que ya no son inocentes. Y sabemos. Y es por eso que tú al estar participando te vas a contaminar. Por eso en el versículo 6 del capítulo de Santiago que estamos leyendo, que así como el fuego enciende un bosque, el humo mancha. Tú sabes que cuando prendes lumbre, queda ahumado todo el lugar donde prendiste lumbre. Ya sea que hiciste una fogata para hacer carne, o los trastes que con el calor del fuego quedan ahumados y hay que lavarlos, ¿verdad? Para que salga todo eso. Ese humo, esa mancha negra es la contaminación resultado de la lumbre. Nuestra vida es contaminada con el grupo que estemos conviviendo, si está en ese momento diciendo palabras deshonestas, truhanerías,
chistes colorados, etcétera, etcétera. Y si tú estás espiritual, lo vas a rechazar. Pero si tú estás carnal, te va a gustar. Y ahí es donde viene ya que estás pecando contra Dios. Parece que estos pasajes, estos temas, no tuvieran importancia y relevancia en la iglesia. A veces no muy los predican. Porque piensan que como ya somos cristianos, pues ya no vamos a decir groserías y que etcétera, etcétera. No todos es así. Yo sé que algunos de aquí ya no dicen groserías, pero algunos todavía tienen bastante contaminación que hay que ponerles a hacks para descochambrarlos. Quitarles esa contaminación que aún tienen. Y solamente con la palabra. Es por eso que a veces es necesario tocar estos temas. Porque Dios nos está hablando ahorita. Dios nos está hablando que no puedo yo seguir con las groserías. Regresamos allá a Santiago. Versículo 7, porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, ya ha sido domada por la naturaleza humana. Santiago está haciendo referencia a que domamos a los gatos, a los animales, a los perros. Son domados, los podemos domar. Y podemos domar muchos tipos de animales. A los leones los doman, a los tigres en los circos los vemos que los tienen domados, etcétera, etcétera. Y aún a veces atacan, porque tienen una naturaleza todavía que no ha sido cambiada en ellos. O sea que está diciendo, pueden domar muchos animales, lo único que no pueden domar es la lengua. Es el único animal, por decirlo así, que no podemos domar. 8, pero ningún hombre puede domar la lengua. Aquí está, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Miren, ¿cómo ilustra esto Santiago? Lo compara con una serpiente. Una serpiente tiene veneno, te pica y te mueres en 5 minutos, porque hay culebras muy venenosas, serpientes muy venenosas que actúan rápido, como la cascabel, coralillo, y etcétera, la cobra, etcétera, etcétera. Que si no llegas a tiempo al médico o no tienen un medicamento a la mano, se mueren en 5 minutos. Causa paro cardíaco el veneno. ¿Ok? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el veneno? Destruyó una vida. En 5 minutos, 10 minutos acabó con una vida. Así es la lengua. La lengua, en 5 minutos, tú puedes destruir a tu esposo o a tu esposa. Nos hemos dado cuenta que con una palabra que tú digas, ya le rompiste el corazón a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos o a tus hermanos de familia. Que familias por la lengua se dejan de hablar, se separan y no se hablan en años porque se ofendieron. A tu esposo tú lo puedes herir con unas solas palabras, igual a la esposa. Si tú le dices a tu esposo, eres un bueno para nada, no me sirves en la cama y no sirves para trabajar y no sirves para esto, mira, no sabes el daño psicológico que le estás creando. Tú no te das cuenta en ese momento. Y le estás haciendo un daño que va a pasar mucho tiempo para que él sane de esas heridas que tú le causaste. Lo mismo con la esposa. Si a la esposa lo herimos con nuestra lengua, una palabra. Mire, los hombres tenemos estos. Las mujeres, ellas hablan 1000 palabras y wiri, 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 y te dicen un montón de cosas y en el momento del pleito se les va la boca, como dicen. Ni quien los pare. Pero el hombre tiene esto. Una sola palabra que tú le digas y las acabas. No necesitamos hablar muchas. Con una sola o 2 palabras, tú la mataste sentimentalmente, la heriste. Eso tenemos los hombres. No sé por qué. Pero las mujeres tienen que hablar mucho.
porque quieren desquitar su coraje, quieren ellas ganar el pleito, ellas siempre quieren ganar el pleito con la boca y por eso se les va. Y nosotros, como no somos todo lo contrario, no hablamos mucho, una y dos y ¡pum! Quedan llorando. Pero ya la lastimaste. Y eso no debe ser en ambos. A nuestros hijos igual los lastimamos. Si tú les dices que eres un inútil, bueno para nada, nunca vas a progresar. Nunca vas a lograr nada en la vida. Las palabras atan. Parece mentira a veces. Y por eso tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos, porque por ella seremos juzgados. Entonces, no podemos seguir viviendo así. Algo tenemos que hacer a partir del día de hoy que Dios te está hablando. El versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua porque es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Destruyes la vida de tu esposo, la vida de tus hijos, de tu familia, de tu esposa, en un ratito. Así como el fuego en 5 minutos, ¡rum!, se expandió por todo el terreno y acabó con toda la vegetación. Los incendios forestales acaban con la vegetación, con los árboles, que son los que purifican el aire, el oxígeno, ¿verdad? El 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Qué está diciendo Santiago? Que no debemos comportarnos así. No podemos decir groserías y tampoco estar al mismo tiempo decir bendiciones, hablar de bendiciones. Porque, miren, si nosotros estamos, por un lado, con las palabras obscenas y estar maldiciendo y etcétera, y por otro lado, estamos bendiciendo, no se puede servir a dos amos. No se puede decir las dos cosas porque somos un hipócrita. Miren, 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, o sea, por el mismo hoyo, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Mire, el versículo 9, lea conmigo ahí con atención. ¿Con ella quién? Con la lengua. Bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Por eso más abajo dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. No puede ser así. Si dice que el versículo 9, que con ella bendecimos a Dios y Padre. Vienes el domingo, empiezas a cantar, a alabar, y tu boca está alabando a Dios y glorificando a Dios y adorando a Dios. Y no puedes salir de acá y al otro día, el día lunes, empezar con esas vulgaridades o esas palabras. ¿Qué acaso el día domingo no está saliendo agua dulce de tu boca, olor y fragante hacia Dios? Y al otro día que empiezas con tus groserías, estás sacando agua amarga. Nunca hemos visto en la naturaleza, en un pozo, en un vertiente de agua. ¿Conocen los vertientes de agua cristalina? Donde agarra la gente un vertiente, un pozo, y de ahí agarra agua para beber sin ningún procedimiento, porque es una agua pura que está brotando de la tierra, que se puede tomar. Esos vertientes. No es posible que ese vertiente al otro día esté saliendo agua envenenada y que llegue la gente y tome y se muera. No hay lógica, no puede ser. Nunca hemos visto algo así que en unas noticias digan, yo veo en las noticias, en los programas,
que hay vertientes de agua y qué bonito que ahí la gente llega a tomar su agua, ¿verdad? Aguas cristalinas, y que al otro día lleguen y que quieran tomar agua y que está envenenada o salada. No puede ser. Un cristiano no puede el domingo venir a alabar a Dios y bendecir a Dios y decir, te amo Jesús y Padre Santo y Jesucito mío, y que al otro día esté saliendo agua salada, agua amarga. ¿Sabes cómo le llaman la Biblia a esto? Religioso. Vaya allá a Santiago en el capítulo 1, retroceda en el capítulo 1, versículo 26. Y vamos terminando con esto. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, no le pone freno, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Anote esta palabra religioso. En el griego original es la palabra treskos, así como se escucha T-H-R-E-S-K de kilo o eso, treskos. Treskos. ¿Y saben qué significa esta palabra en el original griego? Una persona cuidadosa en el exterior. Una persona cuidadosa en el exterior. ¿Qué quiere decir? Una persona que se cree espiritual exteriormente nada más. O sea que pura apariencia física, exterior. Vaya, para que lo veamos, Mateo 23. Mateo 23. ¿Quiénes eran los religiosos en el tiempo de Jesús? Los fariseos, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Jesús. Lea conmigo Mateo 23, 27 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos. El 1 y 2 de noviembre queda el panteón luciendo, ¿verdad? Pintadita todas las tumbas con flores llenas, etcétera, etcétera. Mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Una persona religiosa es aquella que se cree muy espiritual. Y eso es lo que hacían los fariseos. Los fariseos se creían muy espirituales porque eran de la ley de Moisés, y etcétera, etcétera, y ni quién se los quitaba a su Moisés. Y se creían muy espirituales. Pero Jesús conocía su corazón. Porque eran tan perversos, malos, hipócritas, que como decían los de la ley de Moisés, que sabían que la ley de Moisés decía, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso ya lo decía la ley. Y ellos, supuestamente, si eran espirituales, hijos de Dios, etcétera, etcétera, lo que sea, ¿por qué me quieren matar? Dice Jesús. Si ustedes dicen que creen en Dios y aman a Dios y que están con la ley de Moisés, etcétera, entonces ¿por qué quieren matarme? ¿Deberían amarme no como su prójimo? ¿Por qué quieren matarme entonces?
¿Y por qué no dejan que otros entren al reino de Dios? Ustedes, ni entran ustedes, ni dejas que otros entren. Y no parece que así es. Alguna de nuestras familias nos ha dicho así. A mí me lo dijeron. Cuando yo le estaba hablando a una de mis hermanitas de la carne, viene mi papá y se empieza a entrometer y a decir y a hablar. Yo le dije, ¿sabe qué, papá? Usted parece los fariseos. Ni deja usted que entre mi hermanita, ni usted entra. Porque ni dejan que entre, no dejan uno que les hable. Yo conozco, no quiero mencionar más nombres, pero otra de mis familias, les estaba yo evangelizando a su hijo, mi tío, y lo mismo, se metió a entrometerse y a llamarlo y a sacarlo, con tal de que yo no le siguiera hablando. Pero sí es muy devoto de su virgencita. Fariseos, ni dejan que entren, ni ellos mismos entran. Como dicen, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Así es la gente religiosa, farisea, hipócrita. Por eso en el griego dice, alguien que se cuida mucho de lo externo, pero no cuida su interno, su corazón, que está lleno ¿de qué? De huesos apestosos y lleno de iniquidad. Cuando abren una tumba, sale un olor putrefacto, que el hombre no lo soporta. Que los panteoneros que se dedican a eso se llegan a acostumbrar, o se usan un pañuelo o algo para detener un poco el olor tan fuerte, putrefacto. ¿Sí? Y de eso están llenos los corazones, dice el Señor Jesús. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios a los que nos ven. Ahora, regresando a lo que estamos estudiando, cuando dice Santiago 1:26, regresa ahí. Si alguno se cree espiritual, vamos a traducirlo, y no refrena su lengua, engaña su corazón. Vamos al punto donde queremos llegar. Si alguno se cree cristiano, cristiana, y no refrena su lengua, su cristianismo es mentira. No eres cristiano, no te engañas a ti mismo, no eres. No puede ser que de tu boca hoy acabas de alabar a Dios y mañana estés sacando agua salada, agua amarga. No puede ser. Dice, su religión es vana. La palabra vana es hueca, vacía, no sirve para nada. Estás aparentando nada más. Eres un fariseo. Vienen aquí a la iglesia el domingo, vienen arregladitos, bañaditos, cambiaditos, guapas, bonitas, se ven. Pero ¿cómo está su corazón dentro? Y eso es lo que no quiere Dios. ¿Qué dice? Salmo 35:28. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. En otras palabras, yo por mi parte siempre te alabaré y diré que eres mi Dios de bondad. Para eso usaré mi lengua, para bendecir a Dios. En otro salmo, Salmo 39:1, anótelo nada más. Salmo 39:1, guardaré de mi boca con freno, entre tanto que el impío esté delante de mí. Cuando dice este salmo, guardaré mi boca delante del impío en tanto esté enfrente de mí, ¿qué está queriendo decir?
que yo como cristiano no debo decir groserías de la gente que no es cristiana, porque causa tropiezo. Porque ellos rápido, miren, la gente que no es cristiana nos tienen en el ojo de la mira, como dice. Nos tienen en la mira. Nada más están esperando que cometamos un error para señalarte. O sea, cuidado cuando estemos con nuestros amigos o alguien cualquiera y que de nuestros labios esté saliendo grosería. Porque ¿qué es lo que van a decir primero? ¿Y este es cristiano? ¿Y esta es cristiana? Y dice que es cristiano. La vez pasada me contaron de un pastor que llegó a un lugar de servicio. Iba un hermano con él al lado y que este pastor empezó a tratar mal al trabajador. Y se le empezaron a salir unas palabras. Haz de cuenta que a maltratarlo con unas palabras obscenas, que el que iba al lado era cristiano, se sacó de onda y dijo, ¿qué onda? No puede ser que un pastor esté hablando así de esta manera. Es que no era pastor. Se metió tal vez. Porque una cosa es que Dios los llame y otra cosa que se metan. Ahora, ¿qué va a pensar el trabajador que fue maltratado y que diga, ¿y este es pastor? Por eso yo no llego a la iglesia cristiana, porque piensan que todos somos iguales. Yo no llego a esas congregaciones porque son puros hipócritas. Y razón que tienen. Y no es que seamos todos, lo dejamos claro, no todos somos así. En la viña del Señor hay de todo. Hay coralillos, serpientes, cascabeles, mazacuatas, de todo. Hay de tutti frutti, pero no todos somos así. Como generaliza el mundo, ay, los pastores roban y se hacen ricos y no todo, que no sé qué, y que son estos. Y no es lo mismo en la religión, que hay curas que violan a las monjitas, que violan a los niños y que hacen eso y hacen eso. Pero mientras tanto, yo como cristiano no puedo andar juzgando ni señalando. Eso ya le corresponde al Señor. Que yo les tengo que predicar. Yo me encuentro a alguien que es líder de una religión no cristiana y yo le predico a Cristo. Lo tomó o no lo tomó, ya es su problema. Yo cumplí con lo que me mandó el Señor. Pero no voy a llegar y le voy a gritar, te vas a ir al infierno por pedófilo y esto, y esto, y esto, y esto. Nunca lo vayamos a hacer de esa manera. Porque no es la manera. Pero así están, piensan que todos somos iguales y no todos somos iguales. Entonces, no generalicen. ¿Qué tenemos que hacer? Venga usted y compruébelo con sus ojos. Ustedes que nos ven en las redes sociales, usted sabe que cuando llegan a religión, usted mismo saben las personas que llegan ahí, que muchos no llegan de corazón sincero. Muchos llegan a misa con la amante. Y muchos lo saben. ¿Ya viste el compadre? Mira, ¿con quién vino? Con la otra. Y esto sucede. Pues es natural, ¿verdad? Porque ellos no tienen a Cristo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con nosotros? Dice Santiago 1:26, refrenar nuestra lengua. Porque si no, tu cristianismo de nada sirve. Te engañas a ti misma. No eres cristiano, no eres cristiano. Está bien que de vez en cuando te aires y una que otra, ok, pero no todo el tiempo. Dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De qué está abundando? ¿Qué entienden por abundar? Que está repleto, está lleno.
Es como cuando un vaso le estás echando agua y está rebalsando y rebalsando. ¿Qué está rebalsando? Lo que le estás metiendo, agua. Y de eso está rebalsando. Así es el corazón. Dependiendo de lo que le estés metiendo a tu corazón, de eso va a brotar. Si le metes agua salada, no va a salir agua dulce, ¿verdad? Es ilógico. Si te metes del Espíritu Santo, si te llenas del Espíritu Santo, pues de eso va a salir. Eso es lo que va a salir a flote. Por lo tanto, tengo que meditar hoy, bueno, es cierto, Dios me está hablando, algo que tengo que hacer con mi vida. Estaré muy enojada, me enojaré y eso y etcétera, pero no tengo que reaccionar así, porque soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Ahí están los jovencitos, me doy cuenta a veces en el celular, ahí andan y están jugando y no sé qué están haciendo y ya están con las palabras vulgares, peleándose con el celular que no le va a poder contestar. Pero vienen a la iglesia también. Ahí están con el celular y yo, ahí en YouTube, ahí están, con las groserías. Y ahí están los muchachitos, más chiquititos ya aprendiendo y están viendo sus videos según les enseñan a jugar. Ya están los chiquitillos. No tienen ni celular ni compu, pero ya están aprendiendo según. Se están haciendo la idea para que cuando crezcan se compren una computadora y aprendan, ya van a saber jugar. Pero están aprendiendo lo que está diciendo ese youtuber, puras groserías. Yo lo he visto. Y por eso los chiquitillos a ratito ya andan con las palabras también. ¿De dónde lo aprendieron? Pues de lo que ven. Hay que tener cuidado. Vigilarlos. Entonces tenemos que entender que tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Dios. Estarás muy enojada, etcétera, etcétera, pero tienes que controlarte. Tienes que controlar. Tienes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha controlado en otros aspectos de nuestra vida, en otras áreas. Así también. Llena tu vida del Espíritu Santo. Llénate de la palabra de Dios. Refrena tu lengua. Porque hay alguien que te está observando y no le agrada. Dios no le agrada ese tipo de cristianos que tienen ese tipo de corazón. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias en esta mañana por habernos hablado. Señor, que cómo está nuestro corazón. ¿De qué está lleno? Señor, te bendecimos porque nos amas tanto que nos hablas a nuestra vida, a nuestro corazón. Tú mismo nos dices que es vana nuestra espiritualidad, que no sirve de nada, no te agrada si no refrenamos nuestra lengua. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias. Y ahí donde estás en tu lugar, pídele perdón a Dios. Señor, me arrepiento en esta mañana de mi pecado. Usaré mis labios de ahora en adelante para bendecir y alabarte. Voy a controlar mis sentidos. Gracias, Señor. A los que nos ven en las redes sociales, tal vez tú no tengas a Jesucristo. Tú tienes una religión y por eso sigues actuando así. Sigues de grosero en grosero, groserías, vulgaridades. Te jactas y eso no le agrada a Dios. Y lo haces porque no tienes el Espíritu Santo. No tienes a Cristo. Tal vez tengas una religión fácil y barata, pero no tienes a Jesús.
Yo te invito a que hoy te arrepientas de tus pecados y si quieres invitar a Jesús por primera vez para que Él cambie, transforme tu vida, dile así estas palabras desde donde estás. Ahí es donde estás. Estás en tu casa, en un hospital, en la escuela, en tu trabajo, en el coche, vas manejando y escuchando esta prédica. Dile así con todo tu corazón, arrepiéntete. Y dile así con todas tus palabras, con estas palabras. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido que perdones todos mis pecados. Entra a mi corazón, Señor Jesús, en este instante. Te necesito tanto. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Por la ignorancia de tu palabra, estaba yo viviendo así. Ahora, gracias por haberme hablado en tu palabra. Haz de mí el nuevo nacimiento. Enséñame a vivir el resto de mis días que me quedan para ti. Y gracias, Señor Jesús, por perdonarme en esta hora. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque creo, Señor Jesús. Por fe lo creo que hoy me has perdonado. Bendito seas, Señor Jesús. Amén y amén. Si tú has orado por primera vez, hiciste esta oración, tus pecados han sido perdonados. Dice la Biblia que es por fe, por gracia. No necesitaste de hacer buenas obras para recibir la salvación. Dios te la ha regalado hoy porque creíste a este mensaje que has escuchado. Mientras tanto, te recomendamos que te congregues en una iglesia cristiana cerca de tu casa. Y si vives en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Iglesia Cristiana Evangélica Vida Nueva en Cristo. Te esperamos. Mándanos un mensaje, un inbox, un comentario para conocerte, orar por ti, darte instrucciones. Comienza a leer la Biblia de Mateo, Apocalipsis en el Nuevo Testamento y vas a ver que Dios te va a hablar mucho más y vas a empezar a entender la palabra de Dios. Por el Espíritu Santo que ha entrado en tu vida hoy que recibiste a Cristo. En el nombre de Jesús te bendecimos y que Dios te guarde. Amén. Amén. Gloria a Dios.